A través del despertar a la impermanencia de todo, la verdadera plenitud me se revela, pues el Tao es el flujo incesante que da forma y disuelve, sin apego ni resistencia. ¿Has sentido alguna vez el peso invisible de una mochila que cargas no en tus hombros, sino en el centro de tu ser? Ese peso de preocupaciones, de expectativas, de resistencia a lo que simplemente es, como guijarros acumulados en los bolsillos del alma, cada pequeña frustración, cada batalla no librada con la serenidad, añade una carga. En un mundo que nos empuja constantemente a luchar, a controlar, a forzar el curso de los acontecimientos, la paz parece un oasis lejano, un suspiro inalcanzable. No es curioso observar cómo el río no lucha contra las rocas, sino que las rodea, las pule y finalmente las integra en su paisaje, transformándose a sí mismo sin perder su esencia. Nosotros, a menudo, nos comportamos de forma opuesta. Enfrentamos cada obstáculo como una barrera insuperable, cada cambio como una amenaza, cada revés como una derrota personal. Esta constante fricción interna, esta negativa a fluir, es la verdadera fuente de nuestro agotamiento y nuestra desconexión. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un sendero que nos invita a reencontrarnos con la sabiduría ancestral del Tao. Una sabiduría que no impone, sino que sugiere, que no fuerza, sino que fluye. Una sabiduría que nos revela la elección que define nuestra paz, esa capacidad innata de fluir o resistir que yace dormida en cada uno de nosotros. Despertaremos esa conexión profunda con los ciclos naturales, con el ritmo cósmico que ya reside en tu interior, para que puedas experimentar la ligereza y la armonía que anhelas, no como una meta a alcanzar, sino como un estado natural a recordar. Prepárate para un viaje hacia la auténtica serenidad, un viaje que te permitirá comprender tu lugar en el gran flujo de la existencia. Si la constante lucha te ha dejado agotado, si la paz parece un espejismo inalcanzable, entonces sabes de qué hablamos. El Tao te ofrece una salida, no una huida. La indiferencia es un lujo que no puedes permitirte. Es el momento de tomar una postura. ¿Prefieres seguir luchando contra la corriente o estás listo para dejarte llevar por el inmenso poder del flujo natural? Demuestra tu coraje y tu elección ahora. Si eliges fluir, deja una palabra, una frase, un símbolo que resuene con esta verdad en los comentarios. No hay espacio para la neutralidad en esta elección. Tu opinión es tu declaración. ¿Te has detenido alguna vez a observar la quietud del bosque, la danza ininterrumpida del viento entre los árboles, o el paciente ciclo de las estaciones? En esa profunda observación, ¿has percibido el contraste con la frenética prisa de nuestro propio espíritu? La sabiduría ancestral nos invita a una introspección, no con juicio, sino con una suave curiosidad. ¿Qué nos ha alejado de ese ritmo inherente, de esa armonía que la naturaleza despliega sin esfuerzo? En el corazón de nuestro desasosiego actual yace una verdad fundamental, a menudo ignorada: nuestra desconexión del pulso vibrante del universo. Nos hemos construido ciudadelas de concreto, de agendas repletas, de pantallas luminosas, creyendo que en ellas encontraríamos seguridad y progreso. Pero en este afán, hemos olvidado el lenguaje silencioso del viento, la persistencia del agua, la paciencia de la montaña. Esta ruptura con lo natural es la raíz de nuestra dificultad para fluir con la vida misma. Cuando el bambú es forzado a crecer en un invernadero sin viento, se vuelve rígido y quebradizo. Cuando el río es encauzado artificialmente, su energía se estanca. Así también nosotros, al alejarnos de nuestra esencia natural, nos volvemos rígidos ante el cambio,
incapaces de adaptarnos con gracia a las inevitables mareas de la existencia. El concepto de Siran, la espontaneidad y la naturalidad, es una joya del pensamiento taoísta. No se refiere a la ausencia de acción, sino a una acción que surge de una profunda sintonía con el Tao, con el curso intrínseco de las cosas. Siran es la cualidad de ser así por sí mismo, la esencia de la autoproducción, sin esfuerzo forzado. Lao Tse, el viejo maestro, no nos pidió que cambiáramos el mundo, sino que recordáramos nuestra propia naturaleza, y al hacerlo, permitiéramos que el mundo se transformara a través de nosotros. No se trata de una complacencia pasiva, sino de una profunda sabiduría que sabe cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas se desarrollen por sí mismas. Imagina la historia de un anciano pescador. Cada mañana salía al mar, no con la ansiedad de llenar sus redes, sino con la quietud de quien se funde con el vaivén de las olas. Lanzaba su red con un movimiento que parecía parte del mar, observando el viento, la marea, los sutiles cambios en la superficie. Sus vecinos, jóvenes y ambiciosos, a menudo regresaban frustrados, con redes vacías, quejándose del mar o del destino. El anciano, sin embargo, casi siempre regresaba con lo suficiente. No era suerte, era la profunda observación y terrible aceptación de los patrones del mar. Él no luchaba contra el mar, fluía con él. Cuando el mar estaba agitado, esperaba. Cuando las corrientes eran favorables, se movía. Él entendía que la resistencia es un gasto de energía inútil. La moral de su historia, tan sencilla y profunda, nos susurra que, en nuestra propia vida, el esfuerzo desmedido y la lucha constante contra lo que no podemos cambiar nos agotan. Es en la quietud de la observación, en la humildad de la aceptación, donde encontramos la verdadera fuerza para fluir. La metáfora del agua vuelve a surgir aquí. El agua no tiene forma fija, pero es la fuerza más poderosa. Se adapta a cualquier recipiente, se filtra por la más pequeña grieta y con el tiempo puede horadar la roca más dura. ¿Por qué nosotros, siendo seres de adaptabilidad inherente, nos aferramos a formas rígidas de ser y de percibir? La respuesta a menudo reside en el miedo a perder el control, a no saber qué forma tomará la vida si dejamos de imponerle una. Esta es la quiebra de expectativa del sentido común. Creemos que controlamos, pero es en el soltar el control donde reside la verdadera maestría. Así también nosotros, al reconectar con el praise y fluir natural de nuestra propia esencia, podemos encontrar la capacidad de disolver los bloqueos, de sortear los obstáculos no con fuerza bruta, sino con la gracia de la adaptación. Podemos aprender a ser como el agua, persistentes pero flexibles, suaves pero poderosos, para fluir. Verdaderamente, primero debemos reconocer cuándo nos hemos endurecido, cuándo hemos construido muros en lugar de puentes. Al entender que el Siran no es una utopía, sino una invitación a recordar nuestra naturaleza intrínseca, iniciamos un camino de profunda comprensión. En la siguiente etapa, exploraremos cómo esta reconexión con los ciclos vitales nos devuelve a nuestra esencia, restaurando el flujo vital interior. Ahora que hemos observado cómo la desconexión nos fragmenta, es momento de comprender que la solución no yace en la búsqueda externa, sino en el reencuentro interno. El beneficio central del hipertensimiento y el flujo vital natural no es algo que se adquiere, sino una profunda descoberta de lo que ya reside en ti, esperando ser despertado. ¿Cómo es posible que, al dejar de buscar, encontremos lo que anhelamos? Es el gran paradoxo del Tao. Nos dice que el vacío no es la ausencia de algo,
sino el espacio de todas las posibilidades. La debilidad no es una carencia, sino una fuerza que se adapta y pervive. Así, al reflujar hacia nuestros ciclos internos, descubrimos una plenitud que el ajetreo externo jamás podría ofrecer. ¿Cómo podemos, en medio del ruido del mundo moderno, sintonizar con los ritmos ancestrales que nos devuelven a nuestra esencia? Imagina tu ser como un templo antiguo, olvidado y cubierto de polvo. Los muros representan tus barreras mentales, el caos exterior, pero en el centro de ese templo hay un santuario inmaculado, un espacio de silencio prístino, un vacío productivo, donde la conexión con todo el universo es constante. La clave no es construir un nuevo templo, sino limpiar el existente, quitar las telarañas del olvido y reabrir ese espacio sagrado interior. Este es tu punto de equilibrio, tu centro de gravedad espiritual, siempre presente, inalterable. Y junto a ese santuario, siente la danza cósmica. Piensa en las estaciones, el invierno de la introspección, la primavera del renacimiento, el verano de la expansión, el otoño de la cosecha y el desapego. No luchamos contra el invierno, lo aceptamos como necesario. No apresuramos la primavera, confiamos en su llegada. Esta misma sabiduría cíclica opera en tu cuerpo, en tus emociones, en tus relaciones. La vida no es una línea recta ascendente, sino una espiral de ciclos, un flujo y reflujo constante. La verdadera sabiduría pones a integrar esa danza, en lugar de intentar imponerle nuestro propio ritmo artificial. Cuando comprendemos estas facetas, algo se integra en ti, la certeza de que no estás separado de este gran diseño. Se cuenta de un monje joven, impaciente por alcanzar la iluminación, que preguntaba a su maestro: ¿cuánto tiempo más debo meditar para ver el Tao? El maestro, señalando una cascada cercana, respondió: observa el agua. ¿Intenta la cascada ser cascada? ¿O simplemente fluye entregándose a la gravedad, transformando su forma a cada instante, pero manteniendo su esencia líquida? El joven monje tardó años en comprender que la técnica de la cascada no era forzar el agua a caer, sino permitir que la naturaleza misma operara. Era el soltarme y la aceptación de su propia naturaleza, lo que le permitiría fluir con la vida. La reconexión con los ciclos naturales no es una técnica, sino una rendición consciente a la sabiduría inherente del universo. Para restaurar un flujo vital interior, te invitamos a simples actos, dedicar unos minutos cada día a observar un elemento natural, el vaivén de una hoja, la forma de las nubes, el patrón de las olas, no para analizar, sino para simplemente percibir y sentir la interconexión. Este pequeño ritual es una puerta a tu santuario interior, un recordatorio de que eres parte de algo vasto y eterno. ¿Estás dispuesto a soltar el control sobre la orquesta de tu vida y permitir que la sinfonía cósmica te guíe, sabiendo que tu verdadera fuerza reside en tu capacidad de fluir con su ritmo? Ahora que hemos explorado el Siran y la reconexión con los ciclos desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos llevar esta comprensión a la práctica diaria, transformando la teoría en una vivencia auténtica? En la siguiente fase, descubriremos cómo crear rituales personales que fortalezcan tu adaptabilidad. Hemos desvelado verdades profundas. La indiferencia ante este conocimiento es una forma de elegir la resistencia. ¿Estás listo para integrar con esta sabiduría o seguirás anclado en la comodidad de lo conocido por muy doloroso que sea? Dale me gusta a este video para afirmar tu compromiso con el flujo.
Pero el verdadero desafío está en los comentarios. Ahí escribe una sola palabra que represente el ciclo natural al que necesitas rendirte hoy. Si no lo haces, es una confesión silenciosa de que prefieres la lucha. Demuestra tu coraje. Tu palabra es tu primer paso. Habiendo comprendido la importancia de nuestra conexión innata con el gran flujo, el siguiente paso no es una tarea ardua, sino una invitación a la práctica natural, a integrar esta sabiduría en el tejido mismo de tu existencia. No se trata de complicar, sino de simplificar, no de añadir, sino de desvelar lo que ya es tuyo. ¿Cómo entonces tejemos la esencia de los elementos en nuestra rutina para fortalecer nuestra adaptabilidad y cultivar ese pertencimiento y flujo vital natural? Imagina tu vida como una vasija. Si está llena de agua estancada, no puede recibir el agua fresca de la fuente. La clave es vaciarla con regularidad. La metáfora de completitud nos enseña que un cuenco vacío es de hecho la plenitud. Está listo para recibir. Un cielo despejado no es la ausencia de nubes, sino el espacio donde la luz infinita se revela. Así, en la belleza de la simplicidad, tú también puedes crear espacios de vacío, productivo. En tu día, momentos de no hacer que alimenten el hacer. No te ofreceremos una lista rígida, sino sugerencias que puedes amoldar a tu propio ritmo, como el agua que se adapta al lecho del río. Considera el poder de los elementos. El ritual del agua, fluidez emocional. Al beber agua cada mañana, tómate un instante. Observa su transparencia, su capacidad de limpiar. Permite que esa imagen te recuerde que tus emociones, como el agua, están destinadas a fluir, no a estancarse. Al lavarte las manos o la cara, siente la pureza, el soltar las tensiones. Este es un momento para liberar lo que ya no te sirve. El ritual de la tierra, enraizamiento y presencia. Camina descalzo, aunque sea por unos minutos en tu jardín o en un parque. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies. Esta conexión te ancla en el presente, te recuerda tu lugar en el ciclo de la vida, disolviendo la ansiedad por el futuro. Es una práctica de aceptación de tu aquí y ahora. El ritual del aire, claridad mental. Antes de tomar una decisión importante o cuando te sientas abrumado, respira conscientemente. Percibe cómo el aire entra y sale, renovando tu interior. Imagina que el viento se lleva tus preocupaciones, dejando un cielo mental claro. Esta práctica te devuelve la claridad para observar, sin juicio, el ritual del fuego, vitalidad y transformación. Una vela encendida, una taza de té caliente. Contempla la llama, su poder transformador, su calor. Este simple acto puede revitalizar tu espíritu, recordarte la chispa de vida que llevas dentro y la capacidad de transmutar desafíos en oportunidades, de integrar la luz en la oscuridad. Había un joven guerrero que siempre entrenaba con fervor, buscando la victoria en cada combate. Un día se encontró con un viejo maestro de artes marciales que, a pesar de su edad, movía con una ligereza sorprendente. El joven le preguntó su secreto. El maestro sonrió y dijo: «Al principio yo también intentaba ganar al oponente. Luchaba contra su fuerza, pero con el tiempo comprendí que la verdadera maestría no es vencer al oponente, sino vencer la necesidad de vencer. Es usar su propia fuerza contra él mismo, sin resistencia, fluyendo con cada golpe, como la rama del sauce que se dobla con el viento y no se rompe». El guerrero aprendió que la fuerza no está en la rigidez, sino en la adaptabilidad y el fluir. Puede que al principio estas prácticas parezcan pequeñas, casi insignificantes.
Es natural que la mente acostumbrada a lo complejo resista la simplicidad. Pero recuerda que el río se forma con innumerables gotas de agua. Acepta que habrá días en los que te sientas desconectado, días en los que la rigidez regrese. Eso es parte del flujo Ha natural. Lo importante es volver a tu cuenco vacío, a tu cielo despejado. A medida que integres estos pequeños rituales, percibirás una transformación sutil pero profunda. El aspertencimiento y el flujo vital natural comenzarán a manifestarse no como un ideal lejano, sino como una sensación palpable de estar en tu lugar, en perfecta armonía con el universo. El equilibrio se volverá una constante y la serenidad, tu compañera, el gran tejido de la existencia. Hemos recorrido un sendero que nos ha llevado desde la pie observación de nuestra resistencia hasta la comprensión profunda de nuestra conexión esencial con el Tao, y de ahí a la práctica de rituales que nos enraizan en lo natural. Ahora, al final de este tramo, contemplamos la culminación de esta jornada, una sensación de pertenencia al universo y la comprensión de nuestro propio lugar en el gran flujo. El pertencimiento y el flujo vital natural no son un destino fijo, sino un proceso continuo, una danza incesante de descubrimiento y coalineación. Imagina un vasto bosque donde cada árbol, cada planta, cada riachuelo está interconectado por una red invisible de raíces y corrientes subterráneas. Ninguno existe en aislamiento. Todos contribuyen y se nutren del todo. Así es tu existencia. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción es una hebra en este inmenso tejido cósmico. Cuando te sientes desconectado, es como si una hebra se tensara creando un desequilibrio. Pero al fluir con los ciclos naturales, al aceptar la impermanencia como una parte intrínseca de la vida, esa hebra se relaja y se integra, restaurando la armonía. El Tao nos revela que la vida es una serie interminable de ciclos, nacimiento y muerte, luz y sombra, actividad y quietud. La sabiduría no está en aferrarse a una fase o resistir la otra, sino en abrazarlas todas con igual serenidad. Es como el bambú que se dobla con el viento más fuerte y vuelve a su posición, más fuerte por la experiencia. Es como el río que abraza su lecho, sin importar cuán sinuoso sea, sabiendo que su propósito es llegar al mar. Cuando sueltas el control sobre lo incontrolable, descubres si la libertad. Cuando aceptas la impermanencia de todo, encuentras si la paz. Cuando fluyes con la vida, despiertas a la profunda verdad de que ya eres parte integral del universo y tu paz ya no depende de las circunstancias externas, sino de tu estado interno de equilibrio. Este camino es una elección constante, esa elección que define tu paz. No es una decisión de una sola vez, sino un recordatorio diario. Al igual que el sol sale cada mañana, invitándonos a un nuevo día, el Tao nos invita a renovar nuestra conexión, a reconfirmar nuestra intención de fluir. Si alguna vez sientes que ese peso invisible regresa, recuerda que la naturaleza misma te ofrece un espejo para tu propia verdad. Eres fluidez, eres adaptabilidad, eres interconexión. No es necesario alcanzar una perfección inalcanzable. El Tao te invita a integrar a la imperfección misma, a ver la belleza en lo inacabado, la fuerza en la vulnerabilidad, porque la vida, en su esencia, no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir, un flujo continuo, en el que tu presencia consciente es tu mayor contribución. Que esta comprensión te acompañe en cada paso, en cada respiración,
en cada amanecer. Tu paz te espera, no fuera, sino en la danza silenciosa de tu propio corazón con el ritmo del universo. Hemos navegado juntos por las aguas profundas de la resistencia y hemos vislumbrado la serenidad que emerge cuando elegimos fluir. Recuerda que la sabiduría del Tao no es una enseñanza para memorizar, sino una forma de vida para integrar. Es el arte de la no acción, el Wu Wei, que no significa inactividad, sino una acción tan perfectamente alineada con el flujo natural que parece no tener esfuerzo. Es la quietud de la mente que permite al cuerpo moverse con gracia, la claridad del corazón que permite al espíritu comprender sin palabras. Tu vida es un río en constante movimiento. Habrá tramos de aguas mansas y rápidos turbulentos. La lección de hoy es que no eres la orilla que observa, ni la roca que resiste. Eres el agua misma, capaz de adaptarse, de rodear, de nutrir y de encontrar su camino inevitable hacia el vasto océano de la existencia. Deja ir la idea de que debes controlar cada gota, cada corriente. Observa, acepta, fluye, que la paz que buscas ya se revele en tu interior, no como una posesión, sino como una presencia constante. Que la serenidad que anhelas sea el eco de tu alma en sintonía con el universo, y que el mi equilibrio es de yin y yang se manifieste en cada aspecto de tu ser, recordándote que en la dualidad reside la unidad. En el gran vacío es del Tao, que encuentres la plenitud. Ahora, la elección es ineludible. Hemos compartido las verdades que pueden liberar tu espíritu, pero el verdadero poder reside en tu acción. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes la inconfundible llamada del fluir, entonces es el momento de sellar este pacto. No con un simple me gusta o una visualización pasiva. Aquí está el desafío. Te invito a hacer un juramento, un pacto secreto contigo mismo y con el Tao. En los comentarios, no solo escribas lo que sentiste, sino lo que harás. ¿Qué pequeño paso de fluidez tomarás hoy? ¿Qué resistencia soltarás? Este comentario no es para mí, es para ti. Es un sello, una afirmación pública de tu compromiso. Si eliges el silencio, si pasas de largo, habrás roto tu propia promesa incluso antes de hacerla. Este es un punto de no retorno. Sella tu intención. Escribe tu pacto acta. Tu palabra es tu honor.